Método de búsqueda hash. Este método consiste en asignar a cada elemento un índice mediante la transformación del elemento. Es decir, nosotros contamos con un determinado dato, el cual lo convertimos a una clave o es decir, una llave, donde dentro de un arreglo se encarga de definir la posición que ésta tomará. En este caso tenemos la matrícula que se ve aquí, donde tomará la posición 0,5 en el arreglo y eso se definirá de acuerdo a las funciones. Funciones restas sucesivas. Esta función se emplea con claves numéricas, entre las que existen huecos de tamaño conocido, obteniéndose direcciones consecutivas. Por ejemplo, nosotros tenemos un número de expediente de un alumno universitario, el cual está formado por el año de entrada. Y suponiendo que entran un máximo de 400 alumnos al año, tendremos estas últimas tres cifras, a las cuales se le asignarían las claves 1998 y 000, lo cual consiste en restar 1998 001 de 1998 00, lo cual sería la clave. El resultado sería la posición en el arreglo, es decir, aquí tenemos que 1998 001 menos la clave 1998 00 da como resultado la posición 1 y la última la posición 5. La función aritmética modular. Esta función se encarga de hacer una división. Es decir, nosotros tenemos un arreglo al igual que en las demás funciones. Y tenemos lo que es el número, por decirlo así, el número 62, el cual lo tenemos que dividir entre 12, lo que es el número de elementos que contiene nuestro arreglo, 12 posiciones. Entonces a 62 lo dividimos entre 12 y el módulo restante, que es el 2, es la posición en la que se insertará el número dentro del arreglo. Ahora tenemos un número de expediente como en el ejemplo anterior. Es necesario saber que el arreglo va a constar de n-1 elementos. Entonces, si nosotros tenemos 400 posiciones, n-1 sería 399, lo cual se dividirá 1998.005 entre 399, resultando así un módulo de 212, lo cual indicará la posición en la que se insertará o en la que se podrá buscar la clave. Mitad del cuadrado. Consiste en elevar al cuadrado la clave y recoger las cifras centrales. Por ejemplo, si tenemos una clave que es 730 y la elevamos al cuadrado, del resultado tomaremos las dos cifras centrales, que en este caso es el 29. Este resultado lo que será es marcar la posición del dato en el arreglo. Otro ejemplo sería, si tenemos una clave con el número 625 y lo elevamos al cuadrado, tomamos las dos cifras centrales del resultado y marcará la posición del dato en el arreglo, que en este caso es el 06. Función de truncamiento. Consiste en ignorar parte del número y utilizar los elementos restantes como índice. Por ejemplo, si tenemos una clave 1998.005, tomamos el primero, el tercero y el último elemento, que en este resultado sería 195. El resto de elementos solamente se ignorarán. El número restante, que es 195, marcará la posición del dato en el arreglo. Función de plegamiento.
Esta función consiste en dividir el número en diferentes partes y operar con ellas. Esta función trabaja con suma o multiplicación. Supongamos que tenemos una clave que va del 1 al 8. Esta función lo que hará es dividir la clave en tres partes, que van de 3, 3 y 2 dígitos. Estos dígitos se sumarán y el resultado, que en este caso es 657, marcará la posición en el arreglo. Otra opción es tomar el número original y tomar las últimas tres cifras. Por lo tanto, tenemos la opción 1 y la opción 2. Otro aspecto importante dentro del método de búsqueda hash son las colisiones. ¿Pero qué son las colisiones? Las colisiones es cuando dos elementos diferentes les corresponde el mismo índice, para lo cual tenemos dos diferentes soluciones. La primera es, cuando el índice correspondiente a un elemento ya está ocupado, se le asigna el primer índice libre a partir de esa posición. Y la segunda es reservar unos cuantos lugares al final del arreglo para poder alojar las colisiones. Dentro de las colisiones tenemos tres tipos: el mejor de los casos, al cual cada dato correspondiente es asignado a un solo índice, es decir, el mejor de los casos no existen colisiones. Tenemos también un caso intermedio en el cual existen varias colisiones, pero no todas lo son. En el peor de los casos, todos los datos apuntan a un mismo índice, es decir, tiene demasiadas colisiones.